cuenta también con más de 100 ponencias en conferencias, cursos, seminarios. También ha participado y dirigido en torno a los cerca de 50 proyectos, contratos y convenios de investigación, y ha dirigido unas 45 excavaciones arqueológicas. Esto es un breve resumen, pero yo también quiero destacar una cuestión de Julio que conocí especialmente en el año 2015, que es sobre todo un gran apasionado de Monteagudo, de la arqueología en general, pero de Monteagudo en particular. Siendo yo alcalde pedáneo de Monteagudo en los últimos años, entablé ciertos contactos con él y ya empezamos a hablar del proyecto de trabajar justo donde ahora se está realizando estas excavaciones, y el destino, la suerte, ha hecho que unos pocos años después pues, hayamos podido coincidir y materializar este proyecto. Quiero agradecerle su trabajo, por toda su trayectoria, por poner en marcha este proyecto y sobre todo por estar esta tarde aquí y regalarnos esta conferencia, que a continuación te doy paso para que no hagamos esperar mal a toda tu audiencia. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Agradecerle a todos ustedes la amabilidad de venir a escucharme, lo cual siempre es un reto porque me obliga a verles a una audiencia numerosa, pero sobre todo entusiasmada. Siempre es un reto para el que tiene que responder. Pero en principio ese reto siempre me gusta, y más aquí en Murcia. Agradecerte, Marco Antonio, agradeceros a todos los concejales, a toda la corporación, todo el apoyo que estáis dando a la excavación. Yo me siento casi un poco desbordado, podría hacer agradecimientos hasta mañana, porque creo que es que Murcia se ha volcado con Monteagudo. Todas las instituciones, todas las personas de alguna manera, todos los grupos políticos, y eso muy pocas veces sucede. Y lo más importante es que la ciudadanía, ustedes, están entusiasmados con Monteagudo. A mí no me sorprende, pero no me sorprende porque yo siempre he estado entusiasmado con Monteagudo. Y es bonito darte cuenta que ese entusiasmo, dices, pues finalmente lo compartimos muchos. Y yo por eso les doy las gracias a todos y a vosotros especialmente, porque para mí esta casa, el ayuntamiento, la sede esta, que yo excavé el solar, era arqueólogo municipal, y lógicamente un periodo importantísimo de mi vida, determinante, ha sido mi faceta de arqueólogo del Ayuntamiento de Murcia. Le debo mucho al Ayuntamiento de Murcia, a la ciudad de Murcia, y obviamente me siento un poco desbordado por esa sensación de apoyo incondicional de todos ustedes. Pero bueno, vamos a intentar entrar a lo que ahora nos convoca, que es la conferencia. Les voy a hablar de la finca del Castillejo, tan vinculada a Ismardanis. Quizás una de las primicias que ya podemos adelantar es que esta finca, que de alguna manera siempre la hemos presentado como la finca de Ismardanis, estrechísimamente vinculada y casi pensando que desde el primer momento esa finca está ligada, yo ya empiezo a intuir que la finca del Castillejo es la finca del Castillejo y que existió antes de Ismardanis y después de Ismardanis. Con esto yo no pretendo ahora desmontar la importancia que Ismardanis ha tenido, y por lo tanto poder hablar de la finca palatina de Ismardanis, pero esta conferencia va a hablar de la finca de Ismardanis, pero también les va a decir algo de esa finca antes y después de Ismardanis. Eso hace unos años no lo teníamos claro. Quizás la única imagen que teníamos, los únicos datos, era ese. Ahora mismo, nada más empezar la excavación, la arqueología es así, te dice, pues no, las cosas van por otro lado,
y te dan una información nueva y es la que vengo a compartir con todos ustedes. Esta finca era una finca y era una realidad que respondía a unos modelos que existían en Al-Ándalus y prácticamente en todo el mundo musulmán. En principio, podríamos decir, ¿cómo se les llamaba a estas fincas de recreo? En las fuentes árabes, ahí ven ustedes todas las posibilidades de denominaciones a unas realidades que prácticamente eran muy parecidas. En la lengua española ha llegado una palabra que es almunia, que por eso la estamos utilizando más, pero no es que sea el nombre para definir una finca. Lo que pasa es que la única palabra de los términos que se utilizaban en fuentes árabes, que de alguna manera en un español culto la puede entender, casi todo el mundo, tú dices una almunia, pues la mayoría entienden que es una finca, una casa de campo. Eso nos ha llegado, evidentemente no hay en el término almunia, tal y como nos ha llegado y lo podemos ver en el diccionario, no es suficientemente exhaustivo y obviamente tiene una deriva ese término mucho más abierta que la realidad de estas fincas. Lo primero que tendríamos que plantearnos en estas fincas, y creo que es oportuno dar un panorama general para que nos ubiquemos qué realidad vamos a presentar y qué tipo de realidad es lo que había en Monteagudo, tenemos que plantearnos qué funciones tenían estas fincas. Y es interesante señalar, y la he colocado la primera, que era una explotación agrícola. Es importantísimo que se entienda que con independencia de otras funciones, lo principal era hacer una explotación agrícola. Quiere decir que había un interés en la Edad Media en optar por unos sistemas que eran enormemente rentables, que era obviamente una agricultura, unas fincas que pertenecían normalmente a gente que vivía en la ciudad, que no era quien las trabajaba, y que pertenecía a las élites, desde el califa sultán a personajes de cierta relevancia o incluso a ciudadanos adinerados que no tenían por qué tener una mayor relevancia que no fuera su posibilidad de hacer esta finca. Es obvio que las dimensiones de estas fincas eran muy diversas y la finca que voy a presentar del Castillejo, estamos hablando que es una finca de Estado, es una finca vinculada al Estado y a quienes los representaban, a las élites más señeras de esa época, y por lo tanto nos situamos en una realidad material que responde también al estatus y categoría de quienes esto lo fundaban. Una vez constituida y fundamentalmente planteado lo que era esa explotación, lógicamente estas fincas eran espacios también residenciales. Su propietario se hacía una residencia, una segunda residencia, vivían en la ciudad habitualmente, pero era una segunda residencia. Obviamente representaban esas residencias su propio estatus. Y en el caso de fincas vinculadas a las figuras más señeras o fincas estatales, tenían incluso una actividad protocolaria como prolongación de los espacios de poder, de las alcazabas y demás. Ahí pueden ver ustedes todos, bueno, se podría encontrar incluso otras. Estas fincas, cuando pertenecían a personajes que tenían una capacidad de dotarlas de todos los elementos de placer, insisto, junto a la realidad agrícola y ganadera también, pues nos podríamos encontrar incluso zoológicos, parques de caza, todo elemento que podemos imaginar en lo que podría ser constituir espacios de placer. Como les decía, la actividad cortesana, con recepciones, paradas militares y todo esto, se hacía
en estas fincas más importantes, que en muchos casos estaban relativamente cerca de la ciudad y tenían una relación muy estrecha con las alcazabas en este juego de complementariedad. La finca que vamos a presentar, que es la del Castillejo, nos ha llegado en un estado prácticamente, podríamos decir, como un yacimiento arqueológico, que es difícil que a partir de esos restos, a no ser con reconstrucciones virtuales, ustedes se puedan hacer. Estamos en los inicios, no tenemos todavía suficiente información para ofrecer esas reconstrucciones, aunque algunas cosas ya les voy a presentar, pero creo que es muy importante que a partir de fincas similares, de fundación muy parecida a la que de mediados del siglo XII, concretamente el Agdal de Marrakech, que es una fundación de los califas almohades. Este estudio, que yo he tenido la suerte de realizar, en 2012 empecé el estudio de esta finca. Esta finca no solamente ha dado una información riquísima para el estudio de la realidad de estos modelos de fincas, no solamente aporta una información valiosísima para que conozcamos el periodo almohade, la capital califal, Marrakech. Toda esta realidad es importante, pero no vengo a hablarles de esto. Yo lo que quiero es presentarles brevemente esta finca para que de alguna manera la explicación del Castillejo les sea a ustedes mucho más fácil. Ahí, de Marrakech, concretamente el Agdal o la Menara, tienen la bondad de ser fincas que no han muerto, que no se han convertido en una ruina. También tienen la desventaja de que han sufrido una larga historia, que muchas veces también las ha desfigurado, las ha hipertrofiado, lo que eran elementos, como es el caso que pueden ver ustedes en el Agdal. Hoy día aparece como una finca anexa a la Casba y a la Madina, cuando era un elemento periférico como la Menara de la Madina, de la ciudad. Y por lo tanto, en su día también fue para nosotros un reto desentrañar, pero claro, con el valor de que habían unas constantes que en el tiempo se habían mantenido. Una imagen de esa gran finca, tal y como ha llegado, en una llanura como es la de Marrakech, al fondo en la ciudad de Marrakech, siempre con esta presencia de los grandes reservorios de agua. Y aquí presentarles la relación que en este caso tuvieron estas fincas estatales, fincas Mazén, es decir, fincas que pertenecían tenían un carácter público, no era propiedad de los sultanes, sino que era propiedad del Estado musulmán. En este caso, las dos fincas, Menara y Agdal, la que está debajo, que se le llamaba en época almohade Bujaira, la Bujaira. Ese término también llega con la fundación de otra de las fincas hecha por los califas almohades en Sevilla. Todo esto es una realidad contemporánea, evidentemente, frente a Impardanis, porque nos tenemos que situar que son enemigos irreconciliables, y ya lo explicaremos ahora más adelante. Pero en este caso es muy interesante observar cómo vamos a ver, existe una relación muy estrecha en estos casos entre lo que sería el alcázar de época almorávide, la alcazaba de época almorávide, y la constitución de la primera finca, que es la Menara. En estos casos, la proximidad, lógicamente, siempre que se podía hacer una de estas fincas, la proximidad de la ciudad y de las alcazabas, pues era formidable, porque tenían una complementariedad, conseguían los objetivos de finca para la explotación agrícola, espacio de placer, de recreo y protocolario, y por lo tanto una complementariedad con las alcazabas como espacio del poder, que se prolongaba fuera de la ciudad con un contacto como muy directo. Esto ahí en Marrakech se da perfectamente con estas dos, y es una de las realidades que no va a ser concretamente la de Monteagudo, y ahora les explicaré por qué. Y siempre la razón está en que la opción agrícola, de crear un espacio agrícola, las estrategias que se dieron aquí eran favorables a constituir las fincas en una cierta inmediatez con la ciudad, y sin embargo en el Castillejo de Monteagudo no, porque la estrategia agrícola en la época en donde creo que esa finca se funda era otra.
pero eso más adelante se lo señala. En este caso vemos cómo la menara se funda por el primer califa cerca de la antigua alcazaba almorávide, y el segundo califa, cuando hace la alcazaba, la casba almohade, decide hacer su otra finca inmediata, cercana, y siempre como una opción clarísima de ostentación, de poder. Mi finca, la finca que yo hago, aunque en este caso sean fincas estatales, son fincas que son para exaltar a la autoridad, y hay un interés muy claro de las estrategias de conquistar espacios agrícolas. A la misma vez eso sirva para el enaltecimiento de esa autoridad, y en estos casos uno funda la menara y el otro funda el Agdal, que en época almohade se le llamaba la bujaira, y vemos ese juego de traslados incluso del eje. Por lo tanto, hay una importancia incluso urbanística en estos casos, donde la relación de proximidad entre la finca y la ciudad y las alcazabas, en este caso sí hay un juego en donde un traslado de la alcazaba lleva consigo. Eso también en la aljafería de Zaragoza existe. En Zaragoza esta relación, o lo tenemos, por ejemplo, en el Generalife con la Alhambra. Dos realidades que están casi inmediatas. La mayoría de la gente, cuando visita la Alhambra, pasa al Generalife y no descubre que la Madina de la Alhambra y la finca del Generalife son dos realidades conceptualmente diferentes, completamente diferentes. Pero esta relación de la ciudad áulica, de la alcazaba, con la finca de placer, obviamente siempre que podía estar cerca del espacio de poder urbano, se constituía y se hacía en esa inmediatez. No es el caso del Castillejo, y más adelante le contaré a ustedes por qué. Esta es la menara, tal y como nos ha llegado, todavía hoy día viva, y es la finca que habitualmente, cuando alguien llega a Marrakech, se ve el Agdal, el más reservado, que sigue siendo espacio real, y solamente los viernes me parece que dejan entrar. Pero la menara sí es un espacio turístico y además muy desvirtuado, por cierto. Es importante entender que estas fincas, como espacios de la autoridad, eran espacios delimitados y cercados. Aquí, en el caso del Agdal, pueden ver ustedes las murallas que todavía perfectamente delimitan toda la finca, e incluso es muy interesante comprobar en la prospección arqueológica que hicimos las murallas que creemos de época almohade y los recrecidos posteriores mucho más tardíos. Pero lo interesante es que ustedes entiendan que estos espacios eran espacios muy bien delimitados y muy bien defendidos. Y además esas murallas eran elementos de cedificación del poder en el paisaje. Es decir, las murallas no necesitaban toda esa cantidad de torres, ni tenían ninguna bondad poliestética importante. Esas torres tenían más algo de función de apoyo, de estabilidad de un muro, evidentemente que los tiene, pero hay una función evidentemente de escenificación del poder en el paisaje. Eso sí lo veremos ahora a continuación. Aquí pueden ver también la finca del Generalife, la Madina de la Alhambra y la muralla del Generalife, que hoy día está prácticamente perdida, y la finca del Generalife en ese contacto casi inmediato, y con la posibilidad de que cuando el sultán nazarí salía por aquí, pasaba, tenía una puerta enfrente, un camino que le permitía llegar a sus palacios sin más. Por lo tanto, insisto en estos límites y en estas defensas y en estas murallas que digan, porque es importante el problema de los límites en el Castillejo, porque es una de las asignaturas absolutamente pendientes que tenemos allí, el tema de los límites. El carácter productivo, nosotros hemos tenido la suerte también en Marrakech con el Agdal de estudiar la realidad que llega al siglo XIX y XX, que está muy bien documentado, y la información que los textos desde época almohade nos dan. Hay una información riquísima que nos permite pensar que la estructura general de reparto de los espacios agrícolas dentro de la finca, que llegó hasta el 20,
es prácticamente igual. En este caso, olvídense ustedes de esta zona, que es una ampliación del 19, y también de esta zona. La finca original es esta, y es una finca donde queda perfectamente delimitada la zona con necesidad de agua menor y la zona de irrigación profunda. Allí en Marrakech hay que entender que el olivo incluso tiene que ser regado, pero la lógica de reparto de aguas pues se hace a partir de las zonas de huerta que necesitan un riego, de lo que entendemos nosotros, especies frutales, hortalizas, todos los elementos que entendemos de huerta, y de secano bien diferenciados. Las zonas más oscuras serían zona de olivo, y las zonas más en verdes claros, todo esto era zona de frutales y de hortalizas. Existe, como ven, unas zonas más de secano, unas zonas más de huerta. Todo esto lo presento ante todas esas dudas que vamos a tener para la finca que nos interesa. Los espacios de placer dentro de estas fincas, vean ustedes algunas de estas imágenes de los pabellones en el siglo XIX y XX, las ruinas que hoy día nos encontramos allí porque está el espacio muy deteriorado, y los lugares donde nos las encontramos, estos pabellones, estos espacios de placer inmersos en las zonas de cultivo. La finca no es un espacio homogéneo, no solamente no es homogéneo porque no es un espacio dedicado a un solo cultivo, sino que estas fincas tenían una huerta, yo vengo llamando huerta de primor, una huerta especial, una huerta palatina, que es la huerta que está asociada a lo que podríamos considerar la zona de palacio. Aquí lo pueden ver. Y estas zonas de palacio, estas zonas de huerta, con palacio y con gran alberca, es el elemento central de la finca y donde se concentran, por decirlo de alguna manera, todos los elementos de placer que, lógicamente, en los otros espacios, en las otras huertas de la finca, hay menos. Pero la finca como espacio productivo hay que entender que hay una cantidad de labriegos que están trabajando. No vamos a entrar en qué condiciones trabajaban, sería largo, sería complejo, y desde luego de Monteagudo no sabemos nada, pero lo que tienen ustedes que entender es que el sultán, el califa, que tiene esta finca, tiene un recinto amurallado que le aísla dentro de su propia finca. Hay un juego de protección, obviamente, en este caso de la autoridad, del califa, pero también es un elemento claramente de ostentación a través de todas estas arquitecturas en el paisaje. Esto siempre es un elemento a tener en cuenta, que la autoridad en la Edad Media, a través de las expresiones arquitectónicas, tenía unas necesidades de representarse, de escenificarse. Y no solamente la finca, en este caso en la reconstrucción del espacio en época medieval, sino el propio espacio palatino, con todas las huertas que hay en su interior. Ese carácter productivo, insisto, es más intenso en las fincas que hay en el entorno, unas de secano, más de secano y otras más de regadío, pero en el interior de lo que sería la huerta de primor, la huerta palatina, es el espacio de la recreación en todos los sentidos, lo cual no significa que no hubieran frutales. En la literatura que nos ha llegado medieval hay descripciones, y obviamente esos espacios no los entendemos, el jardín medieval no se entiende como hoy día. Casi hoy día lo que se piensa más es en un huerto de cactus, un jardín de estos absolutamente que no tiene esa finalidad productiva, sino que es unas especies que son ornamentales, pero el jardín, y además el jardín tradicional que ha llegado incluso a nuestros mayores siempre le ha gustado tener unos jardines donde habían frutales, donde existían cítricos, donde eso existió también y era un elemento. Pero eso no quita el que hubieran esos frutales, esos elementos que estuvieran llenos
de especies raras para manifestar que ellos sí podían tener una selección de plantas que cualquier otro mortal no las tenía, y así, de igual manera, con los zoológicos, que en algunos casos podían ser muy extensos y que yo tengo la sospecha, y ahora les indicaré en Monteagudo, donde yo siempre defendí que podemos tener un espacio zoológico. En el caso del Generalife, tras la conquista de 1492, la finca continuó, incluso el edificio. Esto pasa a uno de los personajes de las élites castellanas, pero sin duda el equilibrio, ese cuidado de la finca en sus equilibrios fundacionales desaparece. Y de hecho, la gran finca central, que es esta, donde tenemos unos muros de contención, unas paratas gigantescas, nada tienen que ver con las paratas más de carácter productivo que tenemos a un lado y otro. Es decir, la finca de Primor en el Generalife está perfectamente hoy día identificado. En el marco de nuestro proyecto estamos colaborando con la Alhambra para, de alguna manera, una institución que tiene interés de restaurar, no solamente hacer una restauración arquitectónica, sino que nos plantea cómo vamos a tratar los espacios. Y claro, lo primero que nos preguntan, hay una diferencia. Entonces, hasta ahora, en el Generalife, lo que se estaba haciendo es una explotación, mantienen el cultivo en el Generalife, pero nadie les había informado de que las huertas no eran iguales. Esta experiencia en el proyecto nuestro de investigación ya nos ha quedado claro, y obviamente cuando tienes ya ese planteamiento y ese conocimiento a partir de estas experiencias, como puede ser la de Marrakech, descubrimos que tiene un sentido, que la huerta, que además ha llegado en el Generalife como huerta grande, es decir, tenemos unos nombres de cada espacio de huerta, pero esa huerta principal, central, vinculada en este caso, como ven, al propio palacio, se le llama huerta grande. Y su propia conformación en paratas, mediante unos muros impresionantes, están hechos con una finalidad de generar espacios los cuales no estuvieras constreñido como en una parata agrícola normal. Eso la propia arqueología lo evidenciaba, pero no se era capaz de responder a esa diferencia. Y en este proyecto de investigación todo esto lo hemos trabajado, y ya a la Alhambra le estamos diciendo que hay que recuperar los muros perdidos, obviamente que hay que hacer excavaciones, y que esta huerta grande tiene que ser objeto de una restauración botánica y de todos los elementos muy diferenciados. Era un espacio, el espacio más jardín. Lo que pasa es que, insisto, para nosotros el concepto jardín es el concepto del espacio botánico inútil, y eso en la Edad Media en este tipo de espacios no se daba. El recinto palatino de Dar al-Jana es impresionante, con unas murallas como las pueden ver, y lo hemos podido también prospectar. Hoy día ese recinto ha perdido todas sus funciones palatinas, pero a pesar de eso, de tener una homogeneidad en el tratamiento respecto a las otras huertas, la realidad arquitectónica, al menos la continuidad de sus murallas, el saber que era el espacio arqueológico en los sondeos que hemos hecho, inmediatamente se ha confirmado toda. Aquí pueden ver algunas de las murallas que limitaban esa área palatina dentro de la finca del Agdal. Y vamos a avanzar más en el conocimiento. Lo estoy haciendo a través del ejemplo del Agdal, pero es una línea que quiero que les lleve a Monteagudo. Aquí se lo puedo explicar perfectamente, en Monteagudo sería muy difícil. Pero estoy ahora acentuando los aspectos negativos de la ruina, pero obviamente nosotros tenemos un yacimiento arqueológico que tiene un valor de yacimiento intacto, porque no ha habido secuencia
después de su abandono, que tuvo que suceder como espacio palatino, porque la finca, sabemos por la documentación bajo medieval, de qué manos a qué manos pasó, y obviamente el espacio productivo ha llegado hasta nuestros días. Pero el área palatina desaparecen sus límites, ya no hay que proteger ninguna gran finca de ningún sultán, se fraccionó y se ha perdido la memoria de esa unidad, tanto que ni los límites los conocemos. Lo primero que hay que plantearse en un espacio agrícola es dotarlo de riego. No se puede hacer una huerta, no se puede cultivar si no dotamos de agua. En este caso, estas grandes albercas que vemos allí en Marrakech, en una y en otra finca, nos dan la impresión, en su integración perfecta con el espacio palatino, que casi se ha hecho como espacio lúdico, lo cual no es verdad. Es decir, lo que se hace es una finca, se constituye una finca agrícola, se la dota de todas las infraestructuras y la alberca es el elemento matriz para poder generar esa finca. Lo que sí se puede hacer es constituir el área palatina. Una vez que tienes una alberca impresionante, lo que sí puedes es hacer tu área palatina en torno a esa gran alberca, porque no cabe duda que estamos hablando de unas áreas no solamente culturales, sino geográficas, donde el agua es escasa. Y por lo tanto, dotar a cualquier espacio de una inmensa alberca, pues hoy día todos sabemos que todavía tener un signo de estatus es tener una casa a las afueras, y normalmente el tamaño de la finca dice algo de quién. Y el que puede hacer una piscina más grande, pues presume de piscina, porque de alguna manera, y bueno, y porque es mejor, no cabe duda, bañarse en una piscina más grande que en una más pequeña. Pero además de esos factores utilitarios, el factor social, de estatus, de lo que significa una piscina, hoy día lo entendemos perfectamente. Pues imagínense ustedes con esas balsas gigantescas, cómo empataba la realidad de esas fincas en medio de las áreas palatinas, aunque su constitución y fundación tiene una finalidad eminentemente agrícola. Seguimos pasando. Como les decía, una vez que tenemos ese elemento tan básico, tan fundacional de la finca, el espacio del entorno se dotaba, se creaba junto a la alberca el gran palacio. Como eran albercas de estas dimensiones tan gigantescas, en el entorno se creaban toda una serie de pabellones, kioscos, que permitían que cuando tú sales del palacio, que tiene su propio patio, sus propios jardines interiores, y disfrutas de la finca, ese disfrutar de la finca lleva la posibilidad de que en esos espacios puedas descansar, puedas generar encuentros en esos pabellones, puedas dotarlos también de letrinas. Es decir, eran espacios exquisitamente pensados como espacios de placer y de representación, pero sobre una realidad que en primer plano es una realidad pensada para el riego de la finca. Aquí les presento los estudios que hemos hecho. Hoy día, aquí ven los restos arqueológicos, y esto es una rampa por donde suben los tractores de la parte inferior, porque el andén gigantesco que bordea la alberca es una carretera dentro de la finca. Esa es la realidad de la hoy día. Y no obstante, esos pocos sondeos nos han permitido descubrir los restos de lo que era un gran pabellón anexo a la alberca, que permitía cambiar de plano, de altura, de la zona inmediata, del andén inmediato a la alberca, y las zonas de jardín en la parte más baja, y constituir en su interior un espacio con fuentes, con pórtico y con un lenguaje doble que tiene relación hacia la alberca, pero a la misma vez hacia las zonas bajas. Esto es una restitución muy hipotética hecha por nosotros a partir de unos muy escasos restos y con paralelos que nos han permitido hacer. Pero no estamos lejos de esta realidad.
aunque insisto que los restos son muy escasos. La alberca, en el caso de Marrakech, los espacios palatinos desaparecían conforme la ciudad de Marrakech perdía la capitalidad. Esto dejaba de ser la finca palatina, pero el valor productivo continuaba y se mantuvo esa función. Y por lo tanto la alberca continuaba, aunque los elementos palatinos, lúdicos, todo lo que no era exclusivamente funcional, desaparecía. Desaparecía de tal manera que incluso las escaleras que unían la zona superior con las zonas bajas, como ven ustedes aquí, eso era expoliado. Era una finca ya meramente rústica y aprovechar el ladrillo o cualquier otro elemento constructivo se expoliaba, dejaba de tener valor y quedaba como un espacio de cultivo estrictamente y con su gran balsón. Eso sí, un balsón que obviamente no perdía su identidad arquitectónica, seguía teniendo esa grandiosidad, pero todos los elementos que permitían ese disfrute, esa permeabilidad de espacios, ese recrear los espacios, todo eso desaparecía. La corte se iba, por ejemplo, en el caso caen los almohades, se van a Fez, la capital es Fez, y Marrakech queda completamente abandonado y son espacios que ya nadie cuida ni invierte como espacio palatino. En esta finca quedan las ruinas de lo que es una almazara situada en lo que era el límite de la finca y por lo tanto es un testimonio más de ese carácter productivo y además la almazara se sitúa en la zona de olivos. No está en la zona, es decir, que incluso la realidad arqueológica cuando la encontramos encaja perfectamente con esa organización que se ha mantenido a lo largo de los siglos en esta finca. La pregunta es, una vez que les estoy hablando de tanta finca, ¿podemos hablar de un modelo que sea exportable y que nos sirva para estudiar el Castillejo o cualquier otra finca? Y esto es lo que es importantísimo en la conquista del conocimiento. Es decir, no nos podemos levantar en plan adánico y empezar los estudios como si no existiera una historia, como si no existiera una especialización, como si no existiera un conocimiento que esa carga te permite llegar a un sitio y desvelar de manera muchísimo más rápida, de manera muchísimo más económica, unos problemas históricos. Esto lo entendemos en cualquier campo de la ciencia, la experiencia, el conocimiento acumulado de los grupos, o cuando en una actitud, insisto, adánica, todo el mundo puede empezar desde la nada a estar, evidentemente eso cuando se hace con dinero ajeno pues no duele, cuando eso se hace con dinero propio, sabe uno que se pierde el dinero. Bueno, esto es importante porque todo esto que les he contado, ustedes me dirán, ¿y para qué todo esto? Porque si no existe un modelo, si las fincas cada una pueden ser como les dé la real gana, si no existen lógicas que finalmente se expresen espacialmente en una lógica de organización interna y demás, pues lógicamente pues tendríamos que llegar a cada lugar prácticamente de cero. Pues bueno, no existe el conocimiento, pero en este caso lo que quiero decirles es que todo esto que está planteado en otras fincas, que está resuelto en otras fincas, en el marco de estos proyectos de investigación, nos sirven para llegar a una finca como es el Castillejo, donde nos quedan muy pocos restos visibles. Evidentemente en excavación podemos estar varias generaciones, pero hay una posibilidad de hacer estrategias de investigación mucho más certeras, porque ya sabes, vienes con un lenguaje que te permite hablar con el yacimiento arqueológico. Y eso es importantísimo, saber hablar con el yacimiento y no estar como si estuvieras en el muro de las lamentaciones. Entonces, existe un modelo. Y por eso yo les he hablado a ustedes de dos fincas, sobre todo de dos fincas, el Agdal de Marrakech y el Generalife. El Agdal de Marrakech está en llanura, el Generalife está en una pendiente fortísima. Pero, sin embargo, podemos ver perfectamente una organización tripartita. La zona está más de olivar y la zona está de secano, y en el centro la finca de recreo, la finca más señera, la finca palatina. Podemos ver casi una organización tripartita presidida por el palacio.
Aquí en el Agdal podemos decir que, dado que tuvieron en la llanura unas posibilidades enormes de plasmar el modelo, lo reflejaron. Sin embargo, en el Generalife era muchísimo más complicado por la propia ladera. No obstante, todos ustedes me dirán, pudieron hacer mucho, pero no lo lograron del todo, porque si se dan ustedes cuenta, este lado estuvo condicionado por una realidad que no pudieron modificar. Lo que no cabe duda es que en época almohade, cuando se funda esto, el califa decide fundar y decide hacerlo, que una finca por todo lo alto, no pudo hacerla completamente regular. Y eso significa que ya ese espacio estaba bastante colonizado y obviamente no podía hacer lo que le diera la gana con propiedades y fincas que pudieron haber anexas. Y esto es un elemento que indica que la plasmación del modelo en la ortogonalidad y regularidad lógica no la pudo hacer en una zona de llanura donde en principio sí se podía hacer. Sin embargo, aquí partimos de una realidad topográfica en pendiente muy fuerte en donde es imposible. Pero lo que sí queda claro es que tenemos estos tres, porque todo esto es una ampliación de la finca tardía. La finca inicial parte de una acequia como línea de rigidez que permite en pendiente, por gravedad, regar todos los espacios y después hay una ampliación como pueden ver ustedes aquí. No les voy a hablar de eso. Lo que sí existe es esa organización tripartita y aquí no tenemos un palacio presidiendo en eje porque en el Generalife lo que pretenden es que este palacio se pueda proyectar hacia la ciudad. Entonces, en este corte que da hacia el Albaicín se genera la construcción del Palacio del Generalife, que tiene esa misión de proyectarse a la ciudad. Pero, en definitiva, el modelo existe. Y ahora vamos a pasar a Murcia. Vamos a ver explicado toda esta introducción en Murcia que podemos. Bueno, no les voy a... Esto siempre tengo esta diapositiva, pero para ustedes no es necesaria. La Vega, donde están emplazadas las fincas de las que estamos hablando, el Castillejo y las otras posibles fincas del Arache o Cabezo de Torres, y que ya en principio lo que nos encontramos es unas fincas alejadas de la ciudad. No estamos como en Marrakech, no estamos como en el Generalife, y la ubicación tiene una lógica que vamos a intentar desvelar. Aquí pueden ver ustedes, es una documentación vieja que no está actualizada, lo que sería la zona del Castillejo y Monteagudo, la Arache y Cabezo de Torres, que siempre yo al menos he defendido que creo que estamos ante tres fincas diferentes. Son unas fincas que no solamente están alejadas de la ciudad, sino que su ubicación se encuentra entre lo que sería la zona de Vega, lo que entendemos zona de huerta, y ya el sistema montañoso que todos conocemos que bordea la ciudad. Ese es el emplazamiento, un emplazamiento en donde está condicionado, como ya veremos ahora más adelante, por las desembocaduras de ramblas, con los problemas que las ramblas producían al llegar las aguas en las zonas de huerta. Vamos, yo creo que una de las cosas que inmediatamente nos planteamos, ¿qué sabíamos del Castillejo de Monteagudo? En los años 90, yo hice 80-90, hice la planimetría de los restos que allí se veían. Y por lo tanto, bueno, evidentemente el castillo era visible por todos, el Castillejo también, pero ya estas otras estructuras que también eran visibles, muchas de ellas las veían los huertanos, pero no eran conocidas por la comunidad científica, y ya reflejé esto como una alberca y todas estas estructuras que es la zona donde ahora mismo estamos excavando. En su momento no se dijo, lo dije, pues esto es la finca de Ismardani, lo que dicen las fuentes, y obviamente la finca de Ismardani, y sigue siendo la finca de Ismardani, pero es mucho más que la finca de Ismardani. La primera pregunta, ¿y cuáles son los límites de esa finca? No sabemos absolutamente nada. Ahora mismo todavía no tenemos ni el más mínimo dato para poderles hablar de los límites de esa finca. Pero yo quiero mostrarle la problemática a la hora de hacer arqueología de estas fincas. En este caso estamos en Córdoba, en la Vega de Córdoba, y miren ustedes los muros de una de esas fincas, la inexistencia sobre el terreno y como unas excavaciones, en este caso que se están haciendo por motivos de transformaciones urbanísticas, carreteras, autopistas y demás, hubo la suerte, en este caso,
de documentar una de las murallas que delimitaban una de estas grandes fincas. Y fíjense ustedes el interés que siempre tienen de hacer este tipo de torres, que tienen también una función de darle una mayor estabilidad al propio muro. Pero no cabe duda que esa imagen torreada, incluso ya en fincas califales cordobesas, las tenemos bien documentadas. El Castillejo era una finca del Estado, era propiedad Marcén. La fecha de fundación del Castillejo, son preguntas en cualquier investigación. La estrategia de irse a la periferia de lo que conocemos como huerta es una estrategia de vivificación de tierras baldías. Estas son esas preguntas que es oportuno hacérselas para ver si podemos ir dándole respuesta. Ahora mismo ya no hay duda que el Castillejo es una propiedad Marcén, por una sencilla razón, porque sabemos que después de Inmardanis se continuó edificando allí sobre la finca y los palacios de Inmardanis. Sabemos ya casi con toda seguridad que los palacios del 13 fueron utilizados en época castellana, que allí en los palacios es donde está el rey, y eso significa que no es una finca vinculada a la persona, sino que es una finca estatal, como fue también la de Santa Clara, y por lo tanto pasaba desaparecida la autoridad. Eso era del Estado y por lo tanto la otra autoridad que llegaba, con independencia que los almohades se encargaron en arrasar aquello, pues continuaba, y obviamente la realidad agrícola no cabe duda que también se restauraba, por mucho que los almohades destrozaran también los espacios de producción agrícola. Ya podemos decir con toda seguridad, la finca del Castillejo era propiedad Marcén, es una propiedad estatal. Podemos decir, ¿y cuándo se pudo fundar? No tenemos certeza. Yo tengo la sospecha de que esa finca es como mínimo del 11, y en gran medida la sospecha es porque ya hay algún indicio arqueológico, pero sobre todo porque ya sabemos que la finca y el castillo de Monteagudo es una realidad indisoluble. Es decir, el castillo tiene mucho que ver en el diseño de la finca, es parte de la finca, y ahora les explicaré por qué. Y no cabe duda que el castillo ya existe en el siglo XI. Tanto lo sabemos por las fuentes escritas como lo sabemos por la propia arqueología. Lo lógico es pensar que ya en el siglo XI la finca estatal estaba en funcionamiento en lo que es hoy día el Castillejo de Monteagudo. Y su distancia de la ciudad está claro que está en función de la conquista de espacios, de nuevos espacios agrícolas. Hay que entender que la huerta y la ciudad, construcción de ciudad y construcción de huerta, es una realidad indisoluble. Es decir, nosotros hoy día vivimos de espalda a la huerta, y vivimos de espalda a la huerta porque ya nuestras huertas pueden estar en el norte de África, en Argentina o en cualquier sitio, y por lo tanto ya nosotros somos una generación que la huerta la podemos ignorar. De hecho, estamos asistiendo con lamentaciones, yo creo, por parte de todos, a ese deterioro de la huerta, esa pérdida. Pero estamos en un momento donde esa ciudad que también se deterioró, que se destruyó, estamos en la fase de una huerta, y yo no voy a entrar a la complejidad social, política, económica que lleva el por qué la huerta desaparece y porque no es el motivo. Pero lo que es importante tener en cuenta que el crecimiento de una ciudad va ligado a su despensa, y por lo tanto la ciudad de Murcia, conforme se expandió en el siglo XI, necesitaba más espacio. Es decir, la huerta estaba dirigida a abastecer la ciudad. Si la ciudad crece, si esa ciudad se hace más amplia, si esa ciudad aumenta de población, quiere decir que hay que mantener bocas, y eso pasa por la expansión de espacios agrícolas, por la conquista de nuevos espacios agrícolas. Lo que pasa es que en esas huertas ya partimos de una realidad de un agua bastante repartida, de un agua que ya se ha dirigido a unos espacios y que tienen unos derechos. Las expansiones, la conquista de nuevos espacios, lo primero que tiene que hacer es plantearse de dónde sacó el agua. Y lo que no cabe duda es que
en el 11, en el caso de que mi hipótesis fuera cierta, esta finca se está constituyendo en el perímetro tradicional, tiene que plantearse un conseguir agua que ya están repartidas. Y después entraremos a explicar. Entonces yo creo que podemos presentar el Castillejo, a diferencia por su ubicación, la finca del Castillejo es una conquista de nuevas tierras. Es un deseo de las élites, que lógicamente saben que es una buena inversión económica, de constituir nuevos espacios porque hay un mercado que lo está reclamando. Tenemos que entender que esto no es un mercado que se podía facturar, era un mercado dirigido al zoco de la ciudad. Ahí es donde iba. Entonces siempre estas fincas están en la tensión de distancias que permitan que esos productos perecederos puedan llegar al zoco en una época, pues bueno, estamos hablando de 4 kilómetros de la ciudad, pero estamos hablando en una época, si es el 11, en donde la huerta de Murcia sustancialmente está conformada, donde las aguas y los terrenos más cómodos ya han sido repartidos y donde cualquier expansión rompe equilibrios preexistentes. Entonces, tenemos que decir y afirmar que la hipótesis más razonable es que esta finca, y yo creo que las otras, son esa respuesta a vivificación, a hacer más... Una vivificación puede pasar de espacios no cultivados de la nada o de espacios que estaban semi-explotados a hacerlo mucho más rentable. Las dos posibilidades estamos. Las investigaciones, yo espero que con los años, y en los años que a mí me quede de actividad, pueda alguna de esas preguntas que me estoy haciendo responder, y si no, vendrán otros que me imagino que lo harán incluso a lo mejor tiempo. Seguimos. Inmediatamente la pregunta, ¿el castillo de Monteagudo formó parte de la finca? ¿Su función es complementaria con la finca? Esa es una de las preguntas que es importantísimo que lo hagamos. ¿Qué hace el castillo de Monteagudo? Y lo que está claro es que en el siglo XI no lo hicieron para base y basamento del Sagrado Corazón de Jesús. Eso es una cosa que tengo absolutamente claro. Entre las funciones. Yo con esto, nadie me entienda que estoy haciendo la menor alusión a que no debe estar la imagen. Yo soy un forojo de que la imagen se hizo y que está muy bien donde está y que no estoy haciendo ningún alegato, pero lo que sí estoy utilizando es una realidad un poco cómica para decirles que hay que plantearse qué función tenía el castillo de Monteagudo. Y yo lo que les puedo decir es que estoy convencido, en el plano de las hipótesis, que la finca, cuando se funda, tiene en cuenta ese peñasco y lo tiene en cuenta porque yo creo que una de las funciones principales es hacer un granero estatal. Es decir, la finca del Castillejo es una finca que en los límites donde puede haber vuelta y donde había muchísimo secano, los productos de secano, cereales sobre todo, podían ser almacenados. Entonces, el castillo de Monteagudo formó parte y es un elemento indisoluble de esa finca, al igual que la almazara que tenemos en el Agdal. No está de decoración, es que hay una producción de aceite y hay una almazara. Y aquí en Monteagudo tenemos una finca que ya, y sobre todo a través del propio castillo, la información retroalimenta las dos realidades. Nos situamos ya en el siglo XI, en donde el Estado del XI, quien hiciera aquello, diseña una finca y diseña sus graneros. Con esto no niego que pudiera haber, desde luego sabemos por las fuentes que era también cárcel, lo cual no es mal sitio para llevarse a alguno para que purgue a un granero estatal. Y lo que no cabe duda es que Imbardanis, que rehace completamente la finca, rehace completamente el castillo de Monteagudo. Por lo tanto, tenemos que analizar las dos realidades de manera inseparable.
Yo quería insistir a través de esta imagen de un plano de 1809 cómo el límite, la zona límite de donde está Monteagudo y Castillejo, miren de qué manera tan bonita representan la huerta y el secano. ¿Lo ven ustedes? Es una imagen realmente... Yo con esto no les voy a decir que esta era la representación en el siglo XI, ni muchísimo menos. Lo que yo sí les pretendo decir es que esta finca se situó siempre en un lugar donde podía haber huerta, y por eso tenemos los grandes albercones, donde podía haber producción de frutales y de todas las hortalizas inimaginables, pero a la misma vez estaba situada en una zona de contacto con un secano que podía ser inmenso, el secano y ese secano es el que explicaría ese granero estatal del propio castillo de Monteagudo. Y creo que hay información muy interesante y muy bonita. Miren la rambla de Monteagudo, la que llega, no sé cómo se le llama, no recuerdo, pero fíjense en la representación tan gráfica de lo que es el carácter de irrupción violenta de una rambla, todavía en 1809, en la zona de llana, en la zona de huerta. Esto de las ramblas lo presento en continuidad de esta imagen. Aquí volvemos a tener Castillejo, Larache, y miren ustedes estos tentáculos absolutamente peligrosísimos para la huerta como realidad absolutamente frágil, como una construcción cultural de una fragilidad extrema. Uno de los grandes enemigos no eran solamente las grandes avenidas del río, las ramblas eran terribles, las llegadas de... y bueno, y lo vemos en los diarios como esta caída de agua, de lluvia y los problemas que generan. Pues esto históricamente ha existido. Entonces, ¿qué papel pudieron jugar en el abastecimiento de estas fincas del agua de rambla? Personalmente, a día de hoy, yo pienso que la existencia de grandes albercones lo que nos informa es que esas fincas no tenían un abastecimiento regular de agua como se tiene en toda la huerta. Ustedes verán que en la huerta de Murcia tradicionalmente no hay albercones. Está el agua que viene por las acequias, los derechos de riego que cada uno tiene, y se ajusta, y eso a lo largo de los siglos se ha mantenido con unos equilibrios, obviamente sabiendo todo el mundo que un regadío, su momento de crisis, es en el periodo seco, cuando el río tiene menos agua, pero claro, los regadíos se hacían siempre con esas cantidades que podían permitir el cultivo de los frutales y hortalizas durante todo el año. Fuera de eso ya no había, la gente no tenía derecho, y si hacía una plantación que no podía regar con frutales, pues se les secaba porque podían pasar meses. En la zona esta, la importancia de vivificar o de crear nuevos espacios de riego pasaba porque lo hacían las élites. Las élites eran las que tenían una capacidad de construir infraestructuras que las comunidades campesinas no lo podían hacer. Quien podía hacer una alberca absolutamente gigantesca para almacenar aguas que no se producían, que no eran objeto de reparto anterior, porque esas no podías echar mano de ellas, a no ser que violentaras el derecho o compraras derechos de agua. Lo que sí podías es hacer lo que no podían hacer las comunidades huertanas, que era dotarte de unas infraestructuras que permitían que tú embalsaras aguas sobrantes o nuevas aguas que no eran utilizables. Las ramblas, sin duda, es un elemento importantísimo porque es un agua siempre inútil, pero además siempre dañina. Entonces, captar aguas de rambla venía bien para que no se destruyeran las huertas, para que cuando venía una avenida de rambla tú pudieras controlarla, almacenarla, y lo que también es muy probable es que estos emprendedores, estas figuras del Estado que emprendieron la conquista de esos espacios, nuevos espacios de cultivo, lo que sí podían hacer era prolongación de acequias que en periodos donde había agua sobrante, tú lo que podías era almacenarla.
Y eso es lo que no podían hacer los campesinos. Y eso te permitía a ti crear unas nuevas huertas con unas inversiones que tú tenías que hacer que en una huerta tradicional no se podía hacer ni era necesario. Entonces, yo defendería aquí un sistema mixto de captación de aguas de rambla y probablemente la prolongación de colas de acequias para captar aguas sobrantes. Esas aguas que en periodos en donde tú ya has hecho los riegos, los regantes tradicionales o más antiguos podían disfrutar de su agua, pero sobraba y tú lo que podías era almacenarla. Esa sería la clave que explica que tú en la huerta de Murcia te vayas a una distancia de la ciudad y en una zona donde no cabe duda que si hay albercones es que el agua no llegaba de manera permanente a esas zonas. Voy a ir más ligero. En el caso de Monteagudo, del Castillejo, yo me he planteado si podemos hablar de un estanque, de una alberca o de una laguna artificial. Como todavía no hemos hecho sondeos en el interior de lo que viene siendo considerado la alberca, yo no excluiría que ahí tuviéramos una laguna previa a la Constitución, porque es una zona de llegada de aguas de rambla y que no estuviéramos en una alberca que tiene fondo arquitectónico, paredes obviamente tiene, pero fondo, y que pudiera ser una laguna artificial. Las dimensiones que ahora se han comprobado, lo que conocíamos es que llegaba hasta esta línea, ahora mismo como mínimo el agua llegaba hasta aquí y no sé hasta cuánto más. Esto ahora mismo estamos en trabajos de investigación, pero como mínimo la realidad actual de lo que pudo ser ese gran albercón, estamos hablando de 160 por 202, que todavía estamos un pelín por debajo del Agdal de Marrakech, de la gran alberca califal almohade, absolutamente contemporánea del Castillejo. Lo digo porque podemos estar pensando que es enorme, y es verdad que es enorme nuestra gran alberca, pero siempre tenemos el altar. No sé si cuando la investigación de todo esto lo confirme, no sé si podremos llevar más para acá la zona de agua y obviamente pudiéramos llegar incluso a superar los 181 del altar. Pero bueno, en este caso me parece que no es... seguimos. Los restos arqueológicos de esa alberca, que hoy día se conoce por todos, que hayan visitado, quedan los restos de un muro. Esto fue mucho más grueso, ¿no? Esto es el muro exterior, tuvo que existir otro muro que espero que en las excavaciones lo podamos sacar. Algo parece que hemos sacado en la zona donde hemos hecho y que conformaría andenes de estas dimensiones. Esto es el altar. El muro que ustedes han visto para mí es el muro que constituía la pared exterior. El muro que daba hacia la alberca, en donde hemos hecho el sondeo, nos ha salido un muro que no tiene cara hacia el interior y que nos apunta a la posibilidad de ese gran andén, pero todavía no lo tenemos del todo. Pero esto es lo que ustedes se tienen que imaginar allí en Monteagudo. Ese andén inmenso que desde el siglo XIII eso se abandonó, terminó de funcionar la alberca y el deterioro de todo esto ha terminado que solamente el muro. Estos andenes tienen que imaginárselos ustedes hechos con dos muros tipo sándwich, es decir, no es una obra maciza, sino había un muro hacia el exterior de la alberca, otro hacia el interior y era un relleno interior con una potente capa. Todo esto lo hemos estudiado aquí y sabemos que es así. Llegado ya ahora, planteada la finca, planteado todo esto, no cabe duda que el personaje de Ismardani sigue siendo relevante en la finca del Castillejo. Y yo quiero situarles a mediados del siglo XII, en donde pueden ver la distribución de reinos y sobre todo lo que más nos interesa, los territorios de Ismardanis y los almohades, la suerte histórica que fue que Ismardanis hiciera a Murcia capital y que por lo tanto a partir de ese momento Murcia entra en una escena política, administrativa, económica excepcional
por el hecho de ser capital de unos territorios inmensos. Y eso la dotó de una serie de arquitecturas que las tenemos solamente en la periferia de la ciudad. Sin embargo, por desgracia, no hemos identificado todavía nada suficientemente de entidad fuera de lo que fue el entorno de la ciudad, del Emirato, que es Murcia. El territorio nos está diciendo que estamos ante una taifa importantísima, pero una taifa que tiene enfrente el poderío almohade. El poderío almohade está controlando todo el Magreb. Estamos hablando de Marruecos, Argelia y Túnez, y toda la parte almohade de la península, y la tensión que durante veintitantos años jugó frente a los almohades, aliado con todos los territorios cristianos, no solamente peninsulares, sino en el marco mediterráneo. Esto convirtió a Murcia en una de las capitales más importantes del escenario del siglo XII, y eso explica que nosotros tengamos unas arquitecturas excepcionales vinculadas a este momento, que ni antes ni después se volvió a dar como reino, como capital de un territorio importantísimo. Nosotros no somos suficientemente conscientes de la importancia de este periodo, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, histórico, artístico, sino que Murcia y la identificación de Murcia como reino, por eso los reyes castellanos que conquistan Murcia se titulaban continuamente rey de Murcia, porque había una conciencia de que Murcia fue un reino importantísimo, y el recuerdo más inmediato y más importante sin duda fue el Emirato de Inbardani, y después un periodo mucho más efímero que es el de Ibertur, ya en el 13, que otra vez Murcia vuelve a ser capital, pero por un periodo mucho más corto y no tuvo la relevancia. Y esta situación geopolítica es lo que explica que Inbardanis sea una autoridad musulmana importantísima, una autoridad que tiene una necesidad de decir quién es frente a sus enemigos, que lo necesita hacer por igual frente a sus súbditos, y que necesita exhibir todo ese poderío frente a todos sus aliados, que obviamente hay que pensar que venían a Murcia, que había unas relaciones de embajadas protocolarias, y donde no cabe duda que el Castillejo, la finca del Castillejo, era la finca con mayúscula, el espacio de ostentación y de representación de máximo, y por lo tanto la propia fortaleza del Castillejo, que no es fortaleza porque no tiene función, pero bueno, la pinta de que está fortificada da esa imagen. El gran proyecto constructivo de Inbardani lo tenemos presente allí. Es quizás el castillo de Monteagudo y el Castillejo los que han permitido hablar de ese gran proyecto constructivo, y de la existencia de un arquitecto que estuvo al servicio de Inbardani, de un arquitecto casi de firma, porque ese arquitecto logró hacer unas arquitecturas singularísimas, firmadas, yo siempre le digo la firma, por las esquinas entrantes, que son muy típicas y exclusivas de todo el proyecto arquitectónico. El Palacio del Castillejo, lo que nosotros conocíamos, yo lo llamo un palacio innecesario, lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque ese palacio no era necesario en una finca que estaba en llano, en una finca que ahora las excavaciones demuestran que hay palacios en la zona baja, pero que este palacio se hizo con una finalidad de poder representar el poder a través de su finca en toda la huerta de Murcia. Nos tenemos que imaginar unas arquitecturas muchísimo más altas. El Castillejo es un tercio, las alturas de muro, de lo que fue. Les pongo un ejemplo. La torre de Comares en la Alhambra, que es esta torre, fíjense qué proporciones tiene el palacio. Esto solamente se entiende como una torre que se constituye como salón del trono proyectado a la ciudad. Es una arquitectura de exhibición, es una arquitectura para la ciudad de Granada. No es una arquitectura para el interior. Es obvio que el Salón de Comares era el Salón del Trono, pero si el salón hubiera estado en llano, nunca se hubiera hecho con esas dimensiones.
algo de eso hay en el Castillejo. Ese palacio se hace ahí, ese palacio que ven con esta imagen de torres, con esas alturas, etcétera, etcétera, es un palacio eminentemente exhibicionista. Es un palacio que se hace para decir en toda la huerta de Murcia la importancia de la finca. Una imagen del poder en la propia decoración, que es la mano de la abundancia, es un elemento de tradición semítica que hace una alusión clarísimamente a que la mano del califa, del sultán, del emir, se prospera, está el vástago de la abundancia. Paso porque es muy tarde. Uno de los datos importantísimos para saber qué significaba la finca de Inmardani es que los almohades en las crónicas, cuando describen las diferentes llegadas a Murcia en 1165 y 172, lo que dejan clarísimo es que vienen y le destruyen sus huertas, sus jardines, sus espacios, su finca. Lo dicen de manera reiterada. Es decir, había una conciencia que destruir la imagen de Inmardanis pasaba por destruirle su finca. Sigo. Este es otro texto, en este caso más tardío, de Ibn Hidari, en donde dice clarísimamente que la quinta de Recreo fue en donde se arrasaron sus jardines y sus huertos. Lo vuelve a repetir. Bueno, ahora les voy a contar brevemente lo que hemos estado haciendo desde el 20 de agosto, que ha sido la fecha de aterrizaje allí. Ya les he señalado en la planta arqueológica que había muchos restos que ya se conocían, que entre los huertos se veían, evidentemente los huertanos de Monteagudo los conocían mejor que nadie, y ahí estaban. En esa zona donde estaban más visibles es donde se inició, no solamente porque estaban más visibles, sino porque tuvimos la suerte que uno de los propietarios de la familia Cuello tuvo la amabilidad de dejarnos excavar en su propiedad. Sin duda, sin ellos, sin esa amabilidad, no hubiera sido posible la excavación. Es muy poco lo que hemos hecho. Me refiero, no puedo... la finca es inmensa, la superficie a excavar es inmensa, pero en lo poco que hemos hecho ya hemos visto elementos para entender esa organización espacial. Esta zona, aquí es donde hemos hecho la excavación. Lo digo para que se sitúen dónde está la gran alberca y esta zona. Aquí, obviamente, ya hemos dado con unos restos de arquitectura palatina. Este es el muro que les digo que no tiene cara hacia el interior y este que ven tampoco tiene hacia el interior y que podía ser los restos de ese gran andén perimetral de esa alberca. Otro de los elementos que ha aparecido es un muro de 1,30 a 1,40 que da la impresión que genera dos realidades bien diferenciadas. Todo esto es muy provisional porque es muy poco lo que conocemos. Voy a seguir mostrándole. Lo que ha quedado clarísimo en los poquísimos sondeos que hemos hecho es que hemos encontrado los niveles del siglo XIII, los pavimentos del siglo XIII y debajo, con esta potencia de escombros, los niveles del siglo XII. Aquí los pueden ver, esto acaba de salir ayer y hoy. Estos son pavimentos de lo que sería la fase de Inmardani, sin duda es la fase de mayor esplendor. Tenemos unos materiales de piedra espectaculares y en principio esto lo identificamos como el andén de un patio, la solería del patio y el andén perimetral, pero claro, es un mero sondeo. Lo que sí queda claro es que estamos con unas solerías de un palacio del XIII y estamos ante las solerías espectaculares. No creo que les tenga que explicar las diferencias de materiales, categoría, aunque sean unos pocos metros, pero ya pueden ustedes ver lo que es la fase Mardanisí, que fue expoliada. Lo extraño es que estas piedras no se las llevaran, porque normalmente una ruina es expoliada y los materiales que se pueden reutilizar se emplean. Aquí en otra de las zonas pueden ver los niveles también de un edificio del 13, que es este muro es este que están viendo, y estos son los pavimentos del 12. En este caso, cuando se limpió bien todas estas manchas, vimos que eran testimonios claros de fuego. Casi con toda seguridad, esas descripciones de la destrucción corresponden a estos pavimentos, y estos son los pavimentos de los palacios mardanisíes
y su destrucción a través de fuego ha quedado atestiguado por las señales que han dejado sobre el pavimento. Este es el muro inclinado que rompe la ortogonalidad de muros que ha salido en la prensa que sí es mezquita. Lo único que les puedo decir en este momento es que es un muro que rompe la ortogonalidad, la disposición de muros, y que tiene una orientación sureste, y que en principio es una orientación que encajaría bien para una mezquita. El resto de muros todos están bien orientados, menos ese. Ya veremos cuando se amplíe la excavación si la hipótesis de un oratorio, de una mezquita, funciona o no. La presencia de elementos de pabellones conocidísimos de antiguo. Esto es un pabellón que allí en Monteagudo todo el mundo lo conoce, está en medio de una de las tantas propiedades que allí hay, y que yo les presento este pabellón del Castillejo, del Agdal, para que vieran este tipo de presencia en medio de los huertos, de espacios cubiertos para el recreo, para protegerse, para recitales poéticos, para disfrutar de esa vegetación, de esos jardines y huertos, en una arquitectura enormemente permeable a esos espacios que los rodean. Esto es uno de los muros de ese pabellón, que es este, para que se sitúe. La zona de excavación es esta, y este es el pabellón que históricamente todo el mundo conoce allí en Monteagudo. El acueducto también era otra estructura que se conocía, la hemos limpiado algo más. Aquí lo pueden ver ustedes en planta, incluso este tramo que también estaba visible, y todas estas estructuras también eran visibles. No hemos excavado nada, pero ahora los estamos contextualizando en unas plantas donde esos elementos que estaban sueltos empezamos a entenderlos mejor. Ya por último, en esa fase he explicado que al menos y de manera muy simplificada tenemos esa superposición de palacios que llegan al 13. Lo que sí sabemos es que en Monteagudo estuvo el rey del 22 de junio, del 4 de mayo al 22 de junio de 1257. Lo sabemos porque firma allí en Monteagudo. Lo único que sabemos es que en los documentos se pone que se da en Monteagudo. Es decir, se firmaba, el rey estaba en Monteagudo. Esto viene ya de antiguo, porque todos estos documentos se conocen, y se sabía que el rey había estado allí, se había estado debatiendo si en el castillo, si en el castillejo de Monteagudo. Yo siempre he negado que el rey pudiera estar en el castillejo, primero porque es muy pequeño. Se quedó su mujer, violante, y la dejó ahí. Sí, sí. En el castillejo para mí no podía estar, y difícilmente pudo estar en el propio castillo. La excavación, una vez que está saliendo los palacios en llanos, ya no tenemos ninguna duda. Para mí el rey, la corte, estuvo en la finca de recreo, que lógicamente llega al 13 a la conquista, y probablemente en 1257 se queda en Monteagudo porque las cosas con la población musulmana ya estaban muy mal. Estamos en el periodo de protectorado castellano. Murcia cae en el 1243 y en el 64 los musulmanes se están sublevando y se genera la gran sublevación, la represión del 66 y ya la entrada a saco en la ciudad en el 66. Pero hasta esa fecha la tensión entre los conquistadores y la población mayoritaria de la ciudad, yo creo que en este periodo le aconsejarían al rey y a la corte: no calienten ustedes el ambiente, quédense en Monteagudo, quédense en un lugar idóneo para que la corte esté. Y para mí, con toda seguridad, estuvieron en esos palacios, y algún indicio ya estamos sacando en la excavación en ciertos tipos de pavimentos, de ladrillos, de un módulo muy rústico, muy fuera de lo musulmán. Y yo creo que en poco tiempo podremos tener pruebas seguras de que hubo una ocupación de esos palacios. Yo quisiera ya por último agradecer esa excavación, la excavación que estamos haciendo en Monteagudo, aunque yo sea pues el arqueólogo director y me ha tocado esta situación privilegiada de poder dirigir unas excavaciones que toda mi vida había soñado con ellas desde mi época de arqueólogo municipal, pero esa excavación no se podía hacer si no es porque ha habido unas voluntades
unas colaboraciones en donde me parece fundamental agradecérselo al ayuntamiento. Obviamente el equipo de gobierno ha habido un apoyo incondicional. Tengo que agradecer a Marco Antonio una entrega absoluta al proyecto, obviamente encargado por el alcalde, no voy a negarlo, pero con quien yo tengo más contacto y quien me facilita y quien me ayuda y quien me apoya es él. El ayuntamiento en pleno, prácticamente la totalidad de todos los grupos políticos se han presentado allí, han dado un apoyo incondicional. Se está convirtiendo Monteagudo en un proyecto de Murcia, de todos. En la Junta Municipal, pues tengo que agradecer que sin la Junta Municipal, sin todos los miembros de la Junta Municipal, hubiera sido imposible también hacer la excavación. La verdad es que los miembros de la Junta, y algunos más que otros, pero la Junta en su totalidad han prestado una ayuda incondicional. Evidentemente al equipo técnico del CSIC también ha habido ese apoyo y el grupo de voluntarios, sin los voluntarios de día, porque ha habido voluntarios de día y voluntarios de noche. Esos voluntarios, sin ellos tampoco se hubiera hecho. Yo creo que Monteagudo y la experiencia de Monteagudo nos está dando la oportunidad de construir algo hermoso en tiempos muy poco agradables, donde hay muy pocas oportunidades de espacio, de confluencia, de espacio de unir voluntades, en donde todos, creo que de manera incondicional, yo lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, por ejemplo, esta conferencia ha sido publicada por todos los grupos políticos, hay un incondicional apoyo de todos los grupos y yo me siento realmente deudor absolutamente de todos y por ese apoyo, lógicamente, el equipo de gobierno hace lo que puede, porque es un equipo que gobierna y la oposición hace lo que puede. He presentado al grupo de día de voluntarios. Aquí les presento el grupo de voluntarios de noche. Es que es muy importante el trabajo. En este caso vinieron de noche a cortar los árboles porque, bueno, era la única hora en que podían. Y yo quiero, bueno, le doy las gracias a todos. Algunos de ellos están aquí y se reconocen y se ríen ahora mismo. Pero yo quiero aprovechar para señalar que sin David Campoy, esos voluntarios, la excavación en Monteagudo no hubiera porque no solamente es un voluntario más, sino que es un voluntario que nos ha resuelto miles de problemas en Monteagudo. En definitiva, darle las gracias a todos ustedes.